Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Rachel Pernosky. Rachel Pernosky nació el 15 de junio de 1994 en Mission, Columbia Británica, Canadá. Aunque los datos de su vida temprana no han sido difundidos, se sabe que tuvo una infancia rodeada del cariño de su madre y de su hermana Brittany. Los que conocieron a la pequeña, de hermosos ojos verdes, señalaron que tenía una risa inigualable, que alegraba el ánimo de cualquiera. De su padre hay pocos datos, solo trascendió que no fue precisamente un hombre ejemplar, que tuvo diversas parejas sentimentales y engendró varios hijos con diferentes mujeres. Rachel siempre fue amistosa y se hizo querer. En una etapa de su vida mantuvo contacto cercano con su medio hermano por parte de padre, Matthew Pernosky, quien era casi 10 años mayor que ella. Matthew nació en 1985, cuando su madre tenía solo 18 años. Sus padres se separaron cuando él era pequeño y a los 2 años, el niño fue enviado de la casa de su mamá a la de su papá, quien vivía con su nueva esposa. A los 11 años volvió a vivir con su madre, al parecer como consecuencia de algún conflicto con su madrastra. Matthew dijo que la nueva esposa de su padre lo maltrataba físicamente y le pegaba con cucharas. Sin embargo, el niño esperaba alguna reacción de su padre para protegerlo, pero eso no ocurrió. Sintió que nadie lo defendió de ese maltrato, y tras mudarse al hogar materno, prácticamente no hubo casi contacto con su progenitor. Con el tiempo, Matthew tuvo dificultades para relacionarse con todos. Abandonó la residencia de su madre y empezó a vivir con sus abuelos, quienes terminaron divorciándose tiempo después. Dijo que durante su juventud una vecina mayor abusó sexualmente de él, pero que no reveló este hecho a nadie. Matthew pensaba que lo culparon de la separación de sus abuelos. Sentía que su madre lo había abandonado a principios de su infancia y que cuando volvió en su adolescencia era una carga para ella. A eso se suma que su padre sentía rechazo por él. Todo ese cóctel de emociones negativas tuvo un impacto significativo en él. Tras muchos años sin relacionarse con su padre, intentó un acercamiento y le dio sus datos de contacto, pero no volvió a saber nada de él. Por ese entonces mantuvo una relación con su hermanastro y vivió con él en casa de su abuelo durante algún tiempo, después de que ambos habían abandonado el hogar paterno. Pero ese vínculo también duró poco, ya que ambos fueron expulsados de la casa del abuelo. En medio de ese mar de situaciones complejas, Matthew no terminó el bachillerato. Sin embargo, pudo asistir a una especie de diplomado en una universidad y obtuvo una licencia de valores. Cuando él tenía poco más de 20 años, su padre se separó de la pareja que maltrataba a Matthew en su infancia. Él pensó que el vínculo mejoraría, pero no ocurrió. Con poco más de 20 años, intentaba superar el dolor y la rabia del rechazo experimentado por su abuelo y su madre, quien, por cierto, le decía que era necesario que buscara ayuda psicológica, pues las cosas no eran como él las veía. Sin embargo, el jovencito mostraba resistencia a acudir al especialista. Al parecer se le diagnosticó depresión a los 20 años.
pero no tomó ningún medicamento ni acudió a terapia para superarla. Matthew recurrió a otros métodos menos ortodoxos para lidiar con sus penas, y fue así como cayó en el consumo de drogas y alcohol. Su conducta, de por sí errática, empeoró como consecuencia de esos hábitos. Hizo cosas de las que cualquier ser humano se arrepentiría. Volviendo a la vida de Rachel, media hermana del inestable joven, se supo que tampoco había sido un lecho de rosas, pero al menos contó con el cariño incondicional de su madre y de Brittany, su hermana. La encantadora chica se enamoró joven y quedó embarazada. El bebé fue recibido como una bendición por ella y por el padre de la criatura. Sin embargo, no vivían juntos. A sus 18 años, Rachel estaba pasando un momento difícil, pues vivía en una suite en un sótano de Mission y estaba desempleada. Para ese momento, su hijo, a quien llamaron Marco, tenía 1 año, y como ella no estaba en condiciones de ofrecerle la calidad de vida que merecía, el bebé vivía en ese momento con su padre y su abuela paterna. Pero Rachel era una madre amorosa que siempre mantuvo el contacto y visitaba al pequeño los viernes y los domingos. A mediados de marzo de 2013, Rachel había quedado de acuerdo con una amiga para ir de compras. Al ver que no llegaba, su amiga se preocupó y se puso en contacto con Brittany, la hermana de Rachel, quien se dirigió enseguida al sótano que ocupaba para ver si le había pasado algo. Al llegar al lugar no encontró señales de que hubieran forzado la entrada, pero había 2 cosas extrañas. El teléfono celular de Rachel se había quedado en casa y había dejado música sonando. No era usual que la joven madre saliera sin su celular y tampoco dejaba la radio encendida. Los familiares informaron a la policía acerca de la desaparición y dijeron que la madre adolescente fue vista por última vez el 16 de marzo de 2013 en su casa de Mission. Poco antes de su desaparición, Rachel estaba activa en varias cuentas de redes sociales, publicando fotos suyas en Instagram y tuiteando sobre incidentes en las calles de su ciudad natal. Aclararon que la joven no tenía antecedentes de huida y debido a esto los efectivos policiales calificaron su desaparición como preocupante. La vecina de Rachel, Leila James, dijo que recordaba haber visto a la joven vistiendo pantalones de jean con adornos brillantes en los bolsillos traseros y un suéter morado. En ese momento estaba en la puerta de su casa, en el número 7700 de la calle Katy de Mission, fumando y bebiendo con un hombre con gorra de béisbol, alrededor de la medianoche del sábado. Leila, que también estaba afuera de su casa fumando un cigarrillo con su marido Brent, dijo que nada les hizo pensar que estuviera ocurriendo algo raro o que fuera necesario llamar a la policía, ya que parecía que solo estaban teniendo una conversación amistosa. A la 1 de la madrugada, Leila volvió a mirar hacia afuera y vio que la pareja se había ido. El domingo posterior a la desaparición, unos voluntarios que hacían labores de limpieza en la esquina noreste de la autopista informaron a la policía que habían recogido ropa que coincidía con la descripción de la vestimenta de Rachel facilitada por sus allegados. Sin embargo, pericias realizadas por la policía ayudaron a determinar que la ropa encontrada no estaba relacionada con el caso de la joven madre desaparecida. La familia estaba desesperada por su inusual ausencia. Lamentablemente, tras días de búsqueda exhaustiva por parte de familiares, amigos y la policía, el cuerpo de Rachel fue hallado el martes por la noche, tirado en un terraplén en Chilliwack, a unos 44 kilómetros de su casa. Quien avistó el cadáver fue un transeúnte que lo vio desde la carretera y llamó a la policía. Debido a las complicaciones del terreno, fue necesario llamar a un equipo de búsqueda y rescate para recuperar el cuerpo de Rachel. El inspector
Richard Konarski, del destacamento de la Policía Montada de Canadá en Mission, dijo en ese entonces que la policía lanzó inicialmente un esfuerzo de búsqueda con 25 agentes, pero no había previsto que el caso acabaría en homicidio. La sargento Jennifer Pound, del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios, IHIT por sus siglas en inglés, la mayor unidad de homicidios de Canadá, dijo en una rueda de prensa que aunque el asesinato de Rachel parecía no ser fortuito, la policía aún no tenía a ningún sospechoso bajo custodia ni un motivo definitivo. Sin embargo, aclaró que no estaban de brazos cruzados y que habían citado para entrevistas a varias personas. La oficial Jennifer señaló que tampoco estaba claro si la joven fue asesinada en el lugar del hallazgo o si su cuerpo fue arrojado allí. Añadió que las redes sociales que Rachel utilizaba con tanta frecuencia podrían ser clave para encontrar al asesino. También dijo que los resultados de la autopsia se esperaban para dentro de las horas siguientes, pero que no se harían públicos en vista de que era una investigación abierta. La sargento Jennifer declaró también que el asesinato de Rachel había dejado un vacío en su familia, y más doloroso aún era que había dejado a un niño pequeño sin madre, por lo que instó en que si alguien tenía alguna información que pudiera contribuir a esclarecer el caso, no dudara en presentarse ante la policía. 2 días después del hallazgo del cuerpo de Rachel, más de 300 personas desafiaron al viento para rendir homenaje a la joven asesinada, en una emotiva vigilia en el Heritage Park de Mission. Al homenaje asistió el padre del hijo de Rachel con el bebé en brazos y otros miembros de la familia, así como amigos y miembros de la comunidad. Se sentía en el ambiente el dolor y la consternación porque muchos de los presentes habían estado participando en la búsqueda de la jovencita y no pensaron que tendría un desenlace fatal. Los oradores dijeron que Rachel era conocida por su actitud positiva y su sentido del humor. Pero tras los homenajes y el dolor de los primeros días, el tiempo siguió transcurriendo. Así fueron pasando los días que se convirtieron en semanas, en meses y luego en años. Las vidas de todos seguían adelante, mientras el caso parecía no avanzar, o que lo habían archivado en una gaveta. O al menos eso era lo que pensaban los familiares de Rachel. Lo que no sabían era que los detectives habían estado trabajando en silencio, sin desmayar, buscando las pruebas para encarcelar al culpable. Lo más sorprendente cuando todo se reveló fue el rumbo que esas investigaciones habían tomado y la cercanía del victimario con la víctima. El 23 de junio de 2016, hubo pruebas suficientes para respaldar los cargos relacionados con el homicidio de Rachel y el 24 de junio fue arrestado el responsable, sin que ocurriera algún tipo de incidente. El 27 de junio de 2016, después de 3 años de investigación, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios, IHIT, junto con la Policía Montada de Mission, anunciaron que había pruebas suficientes para apoyar los cargos relacionados con el homicidio. El acusado resultó ser nada menos que el medio hermano de Rachel, por parte de su padre, quien tenía 27 años al momento en que cometió el asesinato. Matthew, de 31 años y residente en Richmond, fue acusado de asesinato en segundo grado, así como un segundo cargo que fue realmente repulsivo: ultraje a un cadáver, por mantener contacto sexual con el cuerpo de su hermana muerta y deshacerse de él. La sargento Jennifer declaró que se trataba de un caso trágico que había dejado a una familia con muchas preguntas sin respuesta. Aclaró que desde el principio, los entes investigadores habían trabajado de forma conjunta
para seguir las pruebas y conseguir presentar los cargos. Dijo que fueron 3 años sólidos de impulso y compromiso por parte de todos los investigadores implicados para conseguir justicia para Rachel. Aclaró que Matthew fue considerado una persona de interés desde el principio de la investigación, pero que necesitaban unir bien todos los hilos de los hechos para no poner en peligro todo el esfuerzo realizado. También leyó una declaración escrita en nombre de la familia de Rachel, en la cual se mostraban agradecidos y aliviados de que se produjera la detención del presunto responsable del asesinato de la joven. Pero nuevamente la espera por la justicia se hizo sentir. El inicio del juicio demoró más de lo que la familia de Rachel había deseado. Fue en 2018 cuando el caso finalmente fue abordado en la sala de audiencias de un tribunal. Justo cuando estaba previsto que comenzara el primer día de su juicio, el medio hermano se declaró culpable de su asesinato. La declaración de culpabilidad de Matthew conllevaba una condena automática a cadena perpetua, pero un juez, durante la audiencia de sentencia, debía determinar cuánto tiempo le correspondía permanecer tras las rejas antes de poder optar por la libertad condicional. En caso de asesinato en segundo grado, la condena oscila entre los 10 y 25 años. Los abogados de la corona, constituidos en parte acusadora, y los abogados defensores presentaron ante el tribunal, en junio de 2018, una propuesta conjunta en la que recomendaron que Matthew pudiera optar a la libertad condicional luego de cumplir 13 años en prisión. El 4 de julio de 2018, tal como estaba previsto, se llevó a cabo la audiencia de sentencia en la Corte Suprema de Columbia Británica. Allí, Wendy Stephen, representante de la corona, relató ante los presentes que Matthew fue detenido y acusado tras una operación denominada Mr. Big, en la que un agente encubierto se hizo pasar por el jefe de una organización criminal. Los detalles del juicio fueron publicados en línea por The Abbotsford News, un periódico comunitario canadiense en Abbotsford, Columbia Británica. Se pudo conocer que Matthew confesó a Mr. Big que había matado a Rachel, con quien compartía el mismo padre, y que toda la información que proporcionó estaba respaldada por las pruebas obtenidas por los investigadores. La confesión fue grabada con cámaras ocultas. Wendy, la representante de la corona, dijo que la noche del asesinato, Matthew había ido a la residencia de Rachel para disculparse por haber abusado de ella cuando era una niña. Él tenía 14 o 15 años en el momento de la agresión y fue declarado culpable a los 19 años y condenado a libertad condicional, según se supo en el tribunal. También detalló Wendy que Rachel tuvo entonces un intercambio de mensajes de texto con un amigo que le preguntó cómo iba la conversación con Matthew. Ella dijo que había sido una buena conversación emotiva, pero que estaba muy cansada y esperaba que él se fuera a casa. Matthew se dio cuenta de lo que decía el mensaje y se enfureció. La abogada prosiguió el relato, señalando que Matthew describió en su confesión de 2016 al oficial encubierto que el texto de Rachel hacía parecer como si ella fuera la víctima, cuando él era el que había sufrido al ser acusado y pasar por el proceso judicial. Es decir, que el hecho de haber abusado sexualmente de su hermana cuando era apenas una niña, para él era algo insignificante. Wendy dijo que Matthew, lleno de ira, golpeó a Rachel en la cabeza, la inmovilizó y la asfixió tapándole la boca y la nariz con la mano. Después se llevó el cadáver a su residencia de Abbotsford, agredió sexualmente al cuerpo y se deshizo de él en Chilliwack. Tras cometer todos los delitos, Matthew intentó cubrir sus huellas enviando mensajes de texto hacia el teléfono de Rachel después del asesinato,
y deshaciéndose de sus llaves y otros objetos personales. Cuando llegó el turno de exponer sus argumentos, la abogada de la defensa, Ondine Snowdon, dijo que el asesinato había sido un incidente traumático en la vida de Matthew, que le había provocado ataques de pánico, noches de insomnio, recuerdos y pesadillas, hasta el punto de necesitar tratamiento para la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático que estaba recibiendo en prisión. Según Ondine, Matthew tuvo una infancia inestable, pasando de padres a abuelos, lo que generó mucha ira y frustración, con las que nunca se había enfrentado, pero afirmó que podría mejorar, pues estaba siguiendo programas en la cárcel que le ayudaban a entender sus problemas. La sala estaba llena de familiares y amigos de Rachel que tuvieron que escuchar los horrores relatados por la abogada de la corona acerca de lo que Rachel sufrió y el argumento de la defensa que mostraba a Matthew como víctima. Nuevamente fue el turno para que interviniera Wendy, quien leyó en voz alta las declaraciones de impacto de la víctima, en representación de la hermana de Rachel, su madre y el padre de su hijo, detallando el devastador impacto emocional que su muerte había tenido en la familia. Finalmente, ese 4 de julio de 2018, el juez Trevor Armstrong estuvo de acuerdo con la recomendación conjunta de condena que habían hecho los abogados de la corona y de la defensa en la audiencia realizada en junio. El juez Trevor declaró ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica, en New Westminster, que creía que 13 años era el tiempo adecuado para que Matthew Pernowski pudiera optar a la libertad condicional, basándose en sentencias dictadas en casos similares. Subrayó que Matthew cumpliría cadena perpetua, aunque llegase a obtener la libertad, ya que siempre tendría que cumplir ciertas condiciones. En ese sentido, agregó que la libertad condicional nunca estaba garantizada y que es posible perderla. Describió el comportamiento de Matthew como repulsivo. Al salir del tribunal, Brittany Pernowski, la hermana de Rachel, ofreció declaraciones a CTV Vancouver y dijo que en su familia se sentían aliviados, pero sobre todo estaban agotados por toda la experiencia. Agregó que a la familia no le sorprendió la declaración de culpabilidad de Matthew y afirmó que ellos siempre lo supieron, aunque carecían de pruebas. Respondiendo a las afirmaciones de Matthew acerca de que él había sufrido mucho, Brittany respondió que Rachel fue la única víctima y que Matthew podía presentarse a sí mismo como un mártir para conseguir simpatía o lástima, pero reiteró que él no fue una víctima y pidió no olvidar eso, que consideraba esencial. Quizá la evidencia mayor de las dimensiones de esta tragedia está contenida en la carta que suministró la familia de Rachel a la sargento Jennifer. En ella expresaron que Rachel era madre, hija, hermana y amiga, y que su ausencia había dejado muchos corazones rotos y una gran devastación, ya que la extrañaban y la recordaban todos los días. Señalaron que era una joven dulce, fuerte y hermosa, con toda la vida por delante, pero que nunca tendría la oportunidad de vivir sus sueños. Resaltaron que su asesinato sin sentido dejó como secuela a un niño que nunca conocería a su madre y que algún día necesitaría respuestas a preguntas que ningún niño nunca debería tener que hacer. Al destacar que no tenían ya palabras para describir el dolor que sentían o la dificultad que enfrentaban para procesar todo lo ocurrido, pidieron privacidad y agradecieron que se hizo justicia, aunque nada será suficiente para pagar por la vida de una joven madre truncada. Finalmente, Brittany dijo que su familia esperaba utilizar sus experiencias para ayudar a otros que atravesaban circunstancias trágicas similares.
Destacó que sus allegados consideraban que debía haber más apoyo en circunstancias tan dolorosas. Resaltó que una madre no debería tener que ir a un banco a cerrar la cuenta bancaria de su hija muerta o recibir un correo para su hija fallecida en respuesta a algún trámite, porque resulta demasiado difícil de sobrellevar. Brittany dijo que sería muy útil que se designara a una persona que se encargara de tareas como hacer llamadas telefónicas a las diferentes instancias del gobierno para que las familias no tengan que explicar una y otra vez que su ser querido ha fallecido. Anunció que, aferrados a la esperanza, los miembros de la familia estaban tratando de centrarse en la crianza de Marco, el hijo de Rachel, que para el momento de la sentencia tenía 6 años y era bueno e inteligente como su madre. No se han encontrado nuevos detalles en los medios acerca del pequeño y del resto de los allegados a Rachel. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós